Bienvenidos a Cultura Legal. Cultura Legal, el espacio donde exploramos el fascinante mundo del derecho, desentrañando casos, historias y conceptos legales para todos. Te ayudará a comprender mejor cómo el derecho impacta nuestra vida cotidiana. Comencemos. Cultura Legal. Muy bien, vamos a iniciar otro podcast de Cultura Legal y estamos en este momento con Claudia Reyes, una invitada muy especial que tiene experiencia en el ámbito de las finanzas, es una consultora empresarial. Estamos acá y vamos a hablar de un tema muy interesante para todas aquellas personas que tienen un emprendimiento, que tienen un negocio, ya sea mediano o en todo caso que quieren crecer en este negocio. Y vamos a hablar de un elemento muy importante que deben de considerar para poder dar ese salto, ¿verdad? Escalar su negocio. Y este tema es el plan de negocios. ¿Cómo hacer un plan de negocios? ¿Qué elementos tiene? Y otros temas más muy interesantes. Y por eso tenemos acá a nuestra invitada Claudia Reyes. Bienvenida. Mucho gusto, Moisés. Encantada de estar con ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Estamos acá justamente para hablar cómo vamos a crear valor en las empresas a través de herramientas que son útiles en el campo empresarial. Muy bien. ¿Qué es, entrando ya en materia, Claudia, qué es un plan de negocios? Bueno, quizás antes de decir qué es un plan de negocio, voy a tratar de esquematizar como dos figuras adicionales que surgen alrededor, ¿verdad? Del plan de negocios. Uno es el plan estratégico, que es importante que toda institución no deba de tener, ¿verdad? Una institución así no busque lucro, que sea una sin fin de lucro, siempre debe de tener un plan estratégico. También el modelo de negocios y el plan de negocios. Son como tres conceptos o tres herramientas que están girando, ¿verdad?, alrededor y que en su conjunto pues dan un radar muy claro a las instituciones, a los empresarios o a otro tipo de instituciones para poder alcanzar al final, ¿verdad?, su visión y trabajar con su misión. Entonces, en ese sentido, el plan estratégico, que es de donde arranca, digamos, toda la planificación en temas empresariales, es el plan que corresponde a las cabezas estratégicas de cada institución. El plan estratégico, pues, permite que los propietarios, los accionistas o los dueños de negocios, así sean pequeños, puedan contar con una claridad de cuál es la visión de su institución, de su organización, hacia dónde quieren ir, ¿verdad? ¿Qué es el faro que les guía su rumbo, ¿verdad? La misión es por lo que están trabajando, cómo lo vamos a estar trabajando en la cotidianidad, pero planteado desde la forma estratégica. Y también permite contar con objetivos estratégicos que estos, como la palabra lo dice, no son inmediatos, sino que son entre el mediano y el largo plazo, ¿verdad? Entonces, ese conjunto como de esas tres variables esenciales nos permiten tener el plan estratégico. ¿Y los principios, Claudia? Ay, disculpa que te interrumpa. Sí. ¿Y los principios van en alguna de estas dos? ¿En la misión, en la visión o en los objetivos? Sí, van en todo. Es parte del plan estratégico, porque una empresa igual debe de tener sus principios y valores que son como esa huella que te identifica a ti, esa cultura empresarial, cómo la vas a estar haciendo. Sí. En muchos casos te define temas tan importantes como la ética, ¿verdad? La ética empresarial. En este caso, como una firma legal, también te dice tus principios de confidencialidad, ¿verdad? Entonces, esa serie de elementos deben de estar identificados en todas las empresas. Los tienen que conocer todos. Los tienen que conocer todos, aunque son estratégicos y los trabajan, digamos, las personas que están al frente de las instituciones, guiando y orientando las instituciones, pero sí deben de ser conocidos por todas las personas que elaboran en esa institución. Incluso también para los clientes se puede ver como una carta de presentación ahí el listado de principios, ¿verdad? Sí, los principios y los valores pues están fuertemente ligados, digamos, al qué hacer con el cliente, ¿verdad? Por ejemplo, para mí es importante conocer los empleados también, ¿verdad?
una empresa, qué principios lo rigen, ¿verdad? O qué valores, con qué valores trabajan. Si yo fuera empleada, una de las cosas que vería es cómo va a ser el trato con sus empleados, ¿verdad? Pero si soy cliente, saber cómo van a resguardar, por ejemplo, mi información. O cómo va a ser el trato que me van a dar, ¿verdad? Entonces, todo eso está regulado en esos principios y valores. También en el plan estratégico, pues se evalúa, ¿verdad? Todo el contexto, tanto interno de la institución, pero también los contextos externos, porque eso nos van a permitir poder ajustar nuestra misión y visión en el momento de la planificación, ¿verdad? Más ad hoc, ¿verdad? Tomando en cuenta todas estas variables de mercado, políticas, tecnológicas que están surgiendo y poder guiarnos por ello. Luego también está el otro concepto que te comentaba, que es el modelo de negocios. El modelo de negocios pues pone en perspectiva, ¿verdad?, la forma en que la empresa va a capturar, digamos, valor desde el mercado, pero también cómo va a generar y cómo va a entregar ese valor a sus clientes. Entonces, es importante conocerlo porque en este punto, pues, tanto el cliente recibe, digamos, ese beneficio, que es qué le doy yo de valor al cliente, ¿verdad? ¿Qué le simplifico, qué le mejoro, qué le cualifico, ¿verdad? O qué le doy en la misma calidad, pero con menos costo, etcétera, ¿verdad? Y también la empresa, cómo genera a través de esta propuesta de modelo de negocio, cómo genera valor para la empresa y que eso se va a ver traducido al final de cuentas a través de mejorar su rentabilidad, ¿verdad? Entonces... ahí está el tema financiero, ¿verdad? Ahí está el tema financiero. Es decir, que acá todas las variables, ninguna debe ser desvalorizada, sino que todas fluye o se comporta como un sistema, ¿verdad? Un sistema es donde la pieza más chiquita, así la más grande, tienen su función y son valoradas por lo que hacen, ¿verdad? Me parece muy interesante y creo que esa concepción es la que debe de predominar en todas las empresas, ¿verdad? Porque muchas veces se cree que algún empleado, alguna operación, ¿verdad? O alguien que está haciendo algo pequeño no es determinante, pero en realidad sí, ¿verdad? Todo funciona como un sistema y es necesario que cada uno tenga en cuenta tanto los principios también como las líneas, ¿verdad? O las expectativas de hacia dónde queremos llegar desde el empleado, que digamos tiene un funcionamiento que tal vez no es tan, digamos, determinante o no toma decisiones de alto impacto, digamos, pero al final sí tiene que conocer él hacia dónde vamos, el plan estratégico y también todo lo que implica los principios, todo lo que implica también los objetivos a largo plazo, ¿verdad? Es muy interesante. Entonces es bien interesante que es quizás uno de los primeros pasos el definir el modelo de negocio, ¿verdad? El que va a tener, el que usted hablaba ahí, licenciada. ¿Y qué importancia tiene entonces el análisis del mercado para elaborar, digamos, ya un plan también en ese sentido? Pero falta también la definición del plan. Bueno, financiero. Quizás el otro, lo que tú previo, me preguntaste, que no lo he contestado, es el plan de negocios. Pues habiendo tenido un plan estratégico, habiendo conceptualizado cada institución o cada empresa su modelo de negocios, vale la pena también pasar al plan de negocios. ¿Qué es? Ese es, lo vamos a llamar como un documento, pero en realidad son herramientas que facilitan, digamos, la gestión en las instituciones y pone de manifiesto la forma en que tú vas a ejecutar, digamos, tu plan estratégico. Es como la parte ejecutiva del plan estratégico. Entonces, los tres conceptos van casi que de forma inherente uno al otro, pero cada uno tiene su propósito. El plan estratégico es tener como el plan de mediano y largo plazo así en forma estratégica. Esto es a lo que yo voy a orientarme. El modelo de negocios, que es cómo vamos a generar el valor para nosotros y para nuestros clientes. Y el plan de negocios, que es cómo lo vamos a ejecutar en sus diversas componentes, que
que tiene, ¿verdad? Así es. Entonces, el plan de negocio, digamos, tiene que estar fundamentado, digamos, u orientado en líneas generales por el plan estratégico, ¿verdad? El plan financiero no puede estar, digamos, de por sí independiente del plan estratégico, ¿verdad? Eso es lo que me está queriendo decir también. Exactamente. Uh-huh. Bueno, justamente el plan de negocios, quizás ya hablando un poco más a detalle del plan de negocios, va a ser operativas las estrategias que tú tenés a mediano y largo plazo. Uh-huh. Usualmente las instituciones el plan estratégico lo definen para 3, 5 o 10 años, el cual se va ajustando porque el entorno es cambiante, ¿verdad? La sociedad y todo cambia. Pero el plan estratégico usualmente se trabaja para 12 meses, para cada año. ¿El plan de negocios? El plan de negocios. Es decir, lo podés proyectar para más, pero lo vas a ir ajustando operativamente por el periodo. Y como acá en El Salvador, pues el periodo fiscal es de 1 año. Entonces, la tendencia es que las instituciones hacen su plan operativo y planes de negocio ajustando en tramos exactamente de 12 meses o el año fiscal, ¿verdad? Entonces, en ese año, si vemos que algo que planificamos no se ajusta a la realidad, ¿verdad? Entonces tenemos que ajustarlo de forma inmediata, de tal forma que responda a la necesidad o a la realidad que está surgiendo, ¿verdad? Muchas veces damos por sentado que el entorno no va a cambiar, que los marcos regulatorios van a ser estáticos, que el clima incluso, ¿verdad? Que es una variable pues externa y de muy poco alcance que nosotros la podamos manipular. Las cuestiones de sanidad también. Eso, hay situaciones en las que te mueve el piso y lo que tenías planificado pues tenés que ajustarlo a la nueva realidad. Pero por eso es que el plan de negocios incluye también un apartado, ¿verdad?, de un plan de contingencia. O sea, cuando todos tus escenarios que damos por normales se nos caen, ¿cómo vamos a actuar? Y es ahí la importancia de incluir en nuestros planes de negocio también un plan de contingencia. El plan de negocios, entonces, en todo caso, es ese documento o esa herramienta en donde cada una de las empresas deberían de conceptualizar, digamos, sus productos o los servicios que están dando, la forma en cómo van a estar entregándolos al mercado, qué van a estar generando con sus servicios o con sus productos, cómo se van a estar diferenciando de la competencia, ¿verdad? Eso volvemos y se tiene que incorporar al modelo de negocios. Es cómo conceptualizas vos todo tu quehacer en el modelo de negocios. Hay algo que quiero retomar de lo que acabas de decir, que es el análisis del mercado, que usted, que acabas de decir ahí, que es el caso de analizar la competencia, ¿verdad? Si bien es cierto, un plan de negocios tiene que prever también el tipo del cliente que usted está llegándole, ¿verdad?, con el producto o con el servicio, así como también quiénes más, aparte de ustedes, está vendiendo ese producto o ese servicio, ¿verdad? Porque de esa manera se pueden tomar decisiones, como tú dices, a corto plazo o en el periodo de 12 meses, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver entonces, Claudia, o si hay un apartado más bien en el plan de negocio relacionado a la estrategia de marketing y de ventas? ¿Tendría que haber algo? Sí, de hecho, pues el plan de negocios incluye como varias, valga la redundancia, variables o apartados que debemos de considerar. Uno es la conceptualización, ¿verdad? De qué vamos a entregar, y ahí es donde te decía que juega parte del plan de negocios también el considerar el modelo de negocios, es decir, que vamos a retomar elementos de lo que hemos planteado en nuestro modelo de negocios. Excelente. Está también la parte de cómo vamos a operativizar, ¿verdad? Cómo va a ser nuestra operación para poder entregar
el producto o servicio que estamos nosotros, en este caso, ofreciendo al mercado. Para eso también tenemos que identificar, pues, cómo se comporta el mercado, ¿verdad? Cómo se comportan los clientes, cómo se comportan nuestros competidores, qué tan fácil en este caso sería como ingresar a nuevos mercados. No significa que estás en El Salvador y no a un mercado te vas a ir al extranjero, sino que a lo mejor cambias de nicho de mercado, ¿verdad? Es decir, de momento yo estoy trabajando con un mercado que, en el caso de la firma, vaya, que trabajo con un sector que es penal, pero a lo mejor yo tengo una oportunidad para trabajar en el área mercantil. Entonces, es... el mismo sector, ¿verdad? Exacto. Digamos, o la misma región, pero con otro tipo de cliente. Exacto, es otro tipo de cliente, ¿verdad? Exactamente. Entonces, eso nos lleva también a considerar la diversificación de nuestros productos o servicios, a lo que se dedique tu empresa, ¿verdad? Vamos a analizar también en este mercado cómo son los precios, ¿verdad? ¿Qué me están ofreciendo a mí como consumidor con esos precios? Allí va la propuesta de valor, ¿verdad? Elevar el valor y elevar también el ¿Y qué precio. hago yo de diferente respecto al mercado? Y si lo que yo hago de diferente realmente me genera valor o no. Es decir, si es aceptado por el mercado o no. Entonces, estudiar el mercado realmente es entender qué está dando el mercado, los comportamientos del cliente o consumidor y poder ajustarlos o mejorarlo, ¿verdad? Aquí entra temas de innovación, de desarrollo de cada institución, ¿verdad? Sin embargo, cuando pues somos negocios que no compiten a gran escala, pues es ajustar, ¿verdad? Y puedes innovar o puedes dar un servicio diferenciado a través de tu atención, es decir, ¿verdad? Personalización y todo. Personalización en la atención que le das a tu cliente, que cuando llega lo atiendes de una manera que se sienta acogido, ¿verdad? Que se sienta tratado, visto y que le generes una buena experiencia. Muy bien. ¿Qué tiene que ver también, Claudia, la inversión, la necesidad de inversión de toda empresa, así como también el financiamiento, ¿verdad? Un plan de negocio, me imagino que es una de las columnas principales, el financiamiento de la operación, ¿verdad? De hecho, es parte del plan de negocio, ¿verdad? No vas a planificar sin una asignación de recursos. Entonces, cuando tú planificas, sabes, ¿verdad? Hacia dónde vas, con qué recursos contás y cuáles recursos vas a necesitar adicionalmente. Entonces, el plan de negocios incluye una planificación financiera en donde te pone en contexto tus ingresos a lo largo del año, en la periodicidad, ¿verdad? Usualmente se hace mensual. Ahí puedes considerar, dependiendo de la naturaleza de tu negocio, las estacionalidades. Hay negocios que no reciben en sus cajas un flujo, ¿verdad? Diario, a veces ni mensuales, o a veces hay meses que ingresan muy poco. Como por ejemplo las empresas de tecnología, ¿verdad? Que ellos están trabajando en una programación, pero después cuando esto funciona, o sea, ahí viene un pago grande, por ejemplo, ¿verdad? Es un tipo, dependiendo de cómo el producto o el servicio que se está dando, ¿verdad? Sí, o por ejemplo un comercio. Las empresas que se dedican al comercio, un día que no vendas es un día que has tenido pérdida. Entonces es seguro que todos los que están en los rubros de comercio, sus cajas se mueven a diario. Los servicios no, porque es probable que vos contrates un servicio, en este caso un juicio, digamos, no te van a pagar diario. Te van a pagar bajo ciertas condiciones de pago, ¿verdad? Y a plazo la mayoría de los casos. Exactamente. Entonces, otra situación que tiene que ver es la naturaleza propia del negocio. Por ejemplo, las cooperativas, digamos, o las personas que se dedican al tema agrícola, pues sabemos que no
no es solo una vez continuo, al año la cosecha. ¿verdad? A menos que tú modifiques y que tus Productos. cultivos, sean como rotativos durante las diversas estaciones que hay. Que casi no hay, ¿verdad? Entonces sabemos que esos durante un periodo básicamente no hay un ingreso, sino que son bajo ciertas estaciones. Como el caso del café, que pasas un año y tenés en el año cierto periodo donde sí ya has recogido la cosecha y la pones a la venta, ¿verdad? Entonces ahí sí hay movimiento en caja. Qué importante entonces es tener en cuenta ese plan de negocio, ¿verdad? Porque si, digamos, no tuviésemos este plan de negocio, cualquier emprendimiento no sabría hacia dónde ir. Bueno, incluso podría ser que algunos no tengan más opción que cerrar, ¿verdad? En ese caso. Exactamente. ¿Qué tan importante es el plan de negocio? No, definitivamente es importante porque es como el radar que te orienta para evitarte, si lo comparas con un avión, evitarte. A veces hay vuelos en la noche y el piloto no necesariamente va a ver, ¿verdad? Con su visión limitada donde tenés una montaña de frente. Pero sí a través del radar puedes identificar tu ruta, ¿verdad? Entonces es una ruta que te orienta el camino a seguir. ¿Y le sirve esa guía, ese radar? No solo al empresario grande, ¿verdad? Que por cierto sí lo utiliza, sino que también al mediano, al micro, incluso el que va iniciando como un emprendimiento, ¿verdad? Definitivamente. Pues yo he tenido algunos casos en que antes de tener la planificación, digamos, en este caso estratégica, que comienza desde el plan estratégico hasta llegar al plan de negocios, se han formalizado y no han considerado todas las variables que hay alrededor, digamos, de emprender con el hecho de iniciar legalmente una sociedad, ¿verdad? Entonces te encontrás ya en el camino con un negocio que ya está en marcha, que a lo mejor no lo puedes poner en marcha porque tenés unas variables fuertes que te restringen continuar. Y Exacto. Muchas veces está sumamente relacionado con el plan de financiación. Exactamente. Es No hay recursos. decir, no hay recursos. Entonces, Ni para pagar tributos, ¿verdad? Los bancos, por ejemplo, te van a pedir un plan de negocios para poderte bancarizar tu proyecto o tu emprendimiento. Si es que tienen programas que se otorgan a emprendedores, si no te van a exigir una operación que ronda muchas veces a partir de los 6 meses, 1 año, 2 años, en las que vos le podás demostrar que sos capaz de gestionar esa empresa. Pero si no tenías previsto la variable de cómo ibas a financiar tu proyecto, tu empresa, te quedas limitado. No necesariamente vas a cerrar, pero te va a costar más si hubieras hecho antes la planificación y haber visto todas estas variables que son como la sangre en el cuerpo, que te dan la vitalidad en la gestión de la empresa. Y este consejo va también para todos los que nos están viendo, ¿verdad? Que quieren emprender, pero no hay que saltarse los pasos. Siempre hay que llevar como una dirección lógica, porque eso pasa mucho, por ejemplo, con esto de la facilitación que se está haciendo de la inscripción de las SAS, ¿verdad? Y eso me parece innovador y genial. Incluso hasta se acaba de aprobar que sin solvencias se estén inscribiendo ya estas sociedades. Pero un momento, aunque sea una SAS, debe de cumplir con una serie de obligaciones y estas solo se pueden llevar en buen término si se tiene el conocimiento y si se tiene un plan de negocio, si se tiene un plan financiero. No podemos evitar tener esto, porque al final va a ser, como dice Claudia, el problema, donde ya no vamos a poder ni crecer ni avanzar debido a que no se ha hecho un plan de negocios específico para el emprendimiento que se está iniciando. Así es que les invito a que estén siempre pendientes de estos podcasts. Vamos a seguir hablando de estos temas en otros podcasts también con Claudia. Y continuando, Claudia, vamos entonces a los mitos, la parte dinámica del podcast. Primer mito, y tú me dices si esto es cierto o no, según tu experiencia, según tu criterio, según tu opinión.
Muy bien. Gracias, Claudia. ¿El plan de negocios es solo para grandes empresarios? No, de hecho, pues es una herramienta útil para cualquier persona que quiera tener una actividad económica, ¿verdad? Que la quiera dinamizar y no quedarse estancado o perderla. Es decir, te orienta hacia el crecimiento y potenciar esas buenas cosas que tú ya manejas, pero potenciarlas para hacerlas mejor. Y manejar aquellas variables que a lo mejor ni las has advertido, pero que vas a chocar en la realidad. Los riesgos, ¿verdad? De que hablábamos. Uh-huh. O sea que aparte de tener en el presente, digamos, un mejor funcionamiento, te proyecta para el futuro, o sea, un crecimiento, ¿verdad? El tener un plan de negocios. Muy bien. Segundo mito, ¿solo sirve para pedir préstamos? Definitivamente que no. El plan de negocios sí es una herramienta para atraer inversión al interior de tu empresa, a través de personas que quieran invertir en ella. No solo bancos, vea. O requerir financiamiento con bancos o con terceros, ¿verdad? No necesariamente solo para el financiamiento. Lo más importante es aquí, que es tu radar para realizar la gestión de tu empresa de la mejor forma y ajustarlo a través de los planes de contingencia cuando la realidad ha dejado de funcionar como la conocías cuando hiciste el plan de negocio, ¿verdad? Caso práctico, en la pandemia. A todos los empresarios nos movió el piso, no solo en el país, sino a nivel mundial. Y eso hizo que se innovaran muchas formas de hacer negocio, ¿verdad? Y quien no se subió a ello, quien no ajustó sus planes contingenciales, murieron. Quien hizo un plan de negocio seguramente ya no existe. O quien no tuvo la habilidad, digamos, estratégica para moverse a las nuevas formas de hacer negocio. Es correcto. Eso me lleva también al siguiente mito. Sería el siguiente mito, el mito número 3. ¿Lo puede hacer una persona en una tarde? Si tiene experiencia con usted, creo que sí. A ver. No, pero yo no lo hago en una tarde. Pero lo que pasa es que tanto el plan estratégico, el plan de negocios y el modelo no lo puede hacer una sola persona en sí, a menos que sea como una SAP, ¿verdad? Unipersonal, donde vos sos solito en este momento, ¿verdad? Sí, y arrancas solito. Pero cuando estás inmerso en un sistema empresarial, tenés que tomar la participación, aunque sea representativa, de todas las partes de la institución. Porque esto es como la savia en un árbol. O sea, no solo va a estar en la copa del árbol. Tiene que llegar a las raíces y subir, ¿verdad? Solo así vas a mejorar el crecimiento institucional. Muy bien, excelente. Mito número 4. No necesito uno si ya tengo experiencia. Esto va dirigido, este mito, como a aquellas personas que bien acabamos de hablar de que ya tienen un modelo de negocio, ¿verdad? Ya tienen un emprendimiento en marcha, pero creen que no es importante, ¿verdad? Entonces, el mito sería, ¿no necesitan uno estas personas porque ya tienen experiencia? Fíjate que la experiencia ayuda enormemente, pero un plan de negocios, un plan estratégico y tu modelo de negocios te va a ayudar a ser más competitivo en el mercado. Decir que solo por mi experiencia es rayar un poquito hasta con arrogancia, ¿verdad? Eso no ayuda. Y la arrogancia muchas veces te puede llevar a que no aproveches las oportunidades que el mercado te está dando. Y las oportunidades del mercado, así como las amenazas también, las encontrás a través de estas herramientas. Es decir, que vos las podés tener en tus pensamientos y las podés manejar muy bien, pero si estás dentro de un sistema empresarial, vos sí tenés que documentarlo en una herramienta, sistematizarlo para que todo el mundo lo conozca. Porque si no, solo tú lo conoces y el resto de tu personal no se empapan de ello, ¿verdad? Entonces no trabajan en el logro de tus objetivos estratégicos, que como dijimos al inicio, el plan de negocios es solo el instrumento de ejecución. Muy bien. Este mito va sobre el plan de negocios en sí. Dice, ¿los planes de negocios siempre fallan? Pueden fallar. Pueden fallar, pero no siempre. Vas a fallar más si no lo haces. Okay. Es decir, que un plan de negocio en alguna variable es probable que falló.
falló el cálculo, falló Y es normal, la ¿verdad? estrategia, eso es normal. Pero por eso tenés que tener también la contingencia. Y, por ejemplo, en la dirección estratégica se te recomienda que no solo penses en tus factores de éxito, sino que también con cada factor de éxito penses un factor de fracaso, pero que no solo lo penses, sino que también le pongas una solución a ese fracaso que en este momento es teórico, ¿verdad? O sea, no ha sucedido. Y trabajar por que se den esos factores de éxito. Entonces, ¿será cierto o no es cierto que siempre fallan, ¿verdad? Porque al final alguna variable falla, pero en completo todo el plan no puede fallar todo, ¿verdad? En general. es que mira, el documento puede estar muy bien planteado, pero va a requerir de tu estrategia empresarial, ¿verdad? Las estrategias empresariales que decidas ejecutar y cómo las vas a ejecutar. Muchas veces influye, incluso cuando estamos hablando de, por ejemplo, profesionales, de las actitudes, incluso de la personalidad, ¿verdad? Entonces, acordémonos que no solamente es tener un documento y que yo lo hice usualmente se hacen antes que inicie el siguiente periodo, ¿verdad? No durante el periodo para el que voy a ejecutar, sino que antes. Entonces, muchas veces se elaboran los instrumentos allá en noviembre, diciembre, para presentarlos en las planificaciones del siguiente año y no se ven hasta que ya han pasado 6 meses, 5 meses y no, es un instrumento que vos tenés que estarlo revisando. Y por eso también hay como varias líneas de dirección, ¿verdad? Está una dirección estratégica, una dirección táctica, una dirección operativa. Entonces, cada una a veces tiene y responde al logro de los objetivos en común. Entonces, es decir, el plan de negocios te va a fallar si vos no lo pones a ejecutar. Ahí está. Pero te va a fallar, por ejemplo, que la realidad te cambie drásticamente. Pero por eso hay planes contingenciales en los que, como yo te decía, hay que pensar en escenarios o factores de fracaso, pero a la par pensar al menos en 2 soluciones de cómo vas a superar o sobreponerte a esos momentos de fracaso. Es decir, que yo creo que tener un plan de negocio a lo mejor te va a dar más posibilidades de éxito que de fracaso. Pero que no lo tengas, te va a dar más posibilidades de fracaso que de éxito. Sí, yo también pienso que todos aquellos emprendedores, todos aquellos que están iniciando, o sea, tienen que saber que es importante, ¿verdad? Pero cuando están construyendo el plan, yo siento que tienen que tener una mente positiva. Porque si desde un inicio, como dice este mito, ¿verdad? Siempre fallan. Estamos hablando de una mentalidad de que, o sea, tiene una negatividad, ¿verdad? Y así en realidad sí va a fallar. Entonces, tienen que tener como un cierta positividad, o sea, es ser positivos, ¿verdad? Para poder hacer este plan de negocio y que funcione. Y viene el siguiente mito, Claudia. ¿Es pura teoría? No es teoría. No es nada teórico. No es teoría, porque cuando tú vas a hacer, por ejemplo, planeación financiera, partís de ciertas realidades, de cierta experiencia, de ciertos conocimientos. Entonces, no es teoría. Lo que pasa es que muchas veces se elaboran los instrumentos y se descartan en la práctica. Y entonces te desorientas y no seguís el rumbo que está planteado en esos instrumentos. Entonces, no es teoría. De hecho, montar una estrategia de marketing no es teoría. No, es Tenés práctica. que saber cómo hacerlo. Así lo en sabe. qué momento y cómo llegar a tu cliente. Entonces, no es teoría. No, realmente es la convergencia del conocimiento, en muchos casos, multidisciplinario. Entonces, es un documento bastante rico que, bien trabajado, te reúne así un faro de luz para tu organización. Entonces es totalmente falso, no es pura teoría, ¿verdad? De hecho, todo lo que está ahí se puede ejecutar, o se debe de ejecutar en la realidad, se debe de materializar. Entonces,
es falso. Dice aquí el mito número 7, lo importante es actuar, no planificar. ¿Es esto cierto? No es cierto. No es cierto. Lo cierto, lo más pertinente es planificar y actuar conforme a lo que has planificado. Si la realidad te mueve el piso con algo que no se consideró, variables que no se consideraron o cambió totalmente la realidad, es sobreponerte y ajustarte, ¿verdad? Las nuevas realidades, pero actuando y ajustando esa planificación, ¿verdad? Muy bien. Mito número 8, no lo necesito si mi producto es muy bueno, buenísimo en el mercado. ¿Eso es cierto? Realmente no, porque el plan de negocios, de hecho, te invita a que puedas continuar diferenciándote y previendo que puedes abrir nuevos mercados, pero también nuevos productos, diversificar tus productos. Y para eso, si vas a necesitar, pues, saber si hay otros nichos de mercado a los que puedes ir, si el mismo mercado o clientes con el que estás trabajando necesita un producto adicional, productos complementarios o un producto más innovador del que yo le estoy dando en este momento. Entonces, es realmente, falso. Es falso. Este mito dice, nadie los lee. Eso es ya como algo que puede ocurrir también en la práctica, pero no es algo correcto, ¿verdad? No sé. Sí. ¿Usted qué? Fíjate que de la experiencia que yo tengo, hay ocasiones en que se planifica y algunas veces se va siguiendo parcialmente los planes realizados, ¿verdad? Sí. Pero, o en otras ocasiones, pues sí se apega, ¿verdad? El cumplimiento de lo que se ha planificado, y si hay algo que no se va cumpliendo es porque ha surgido alguna variable que te está poniendo un alto de momento. Entonces hay que buscar la forma de sobreponerse y hacer realidad lo que habías planificado, a menos que surjan cosas bien drásticas por las cuales no lo puedas ejecutar, ¿verdad? Pero si no, está ahí marcándote el camino a seguir. Entonces, el otro punto acá es que muchas veces no se involucra a todo el personal institucional. Como yo te hacía referencia hace algún momento, que aunque sea representativamente, debe de involucrarse todos los niveles de la operación en las áreas que corresponden. Entonces, para que se cree una cultura de trabajo, pero también un compromiso. Saber qué hacemos las cosas y por qué las hacemos, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, Claudia. En realidad es súper importante, viéndolo ya desde todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Es súper importante el hacer un plan de negocio porque es la ruta, ¿verdad? Si no tenemos un destino, si no sabemos dónde queremos llegar, pues cualquier camino nos lleva, ¿verdad? Pero si queremos llegar a un punto específico de crecimiento, sí es necesario tener bien en claro ese plan estratégico y ese plan de negocios. ¿Qué opinas tú, Claudia? ¿Es necesario hacer este plan de negocios a manera de conclusión? Mi consejo es que sí, que busquen realizar, digamos, auxiliarse de estas herramientas que les va a facilitar, digamos, el camino a seguir. Les va a orientar, digamos, en los momentos de nubosidad o de turbulencia, como si retomamos la figura de un vuelo, ¿verdad? De un avión. Les va a facilitar el encontrar la ruta y no perderse en el camino. Así es que mi consejo es que sí incluyan, ¿verdad?, en su quehacer empresarial la planificación no solo de un plan de negocio, sino que toda la planificación estratégica. Muy bien. Soñar está bien, ¿verdad? Soñar está muy bien, pero planear cómo lograr ese sueño es lo vital. Y un plan de negocios no es que nos va a garantizar el éxito, Claudia, pero sí definitivamente nos va a ayudar a llegar cerca de él y por lo menos tener una idea, un esquema básico de un plan de negocio es bien importante para todos aquellos que emprenden. Si a alguno de ustedes les ha interesado este tema y creen que por el tiempo no han podido comprender algunos aspectos porque son, digamos, que requieren mucho tiempo del plan de negocios, aquí tenemos a Claudia, quien la pueden seguir en sus redes sociales. Claudia, ¿cuáles son tus redes sociales?
Bueno, me pueden encontrar en Facebook como Claudia Guzmán y luego pueden contactarme también al teléfono o al WhatsApp 7632-6877. Muy bien. Con gusto voy a responder sus consultas y apoyarles, ¿verdad?, en lo que ustedes consideren. Quien no planifica, paga el precio de la improvisación. Si ustedes están interesados, pueden contactar a Claudia y también a este servidor. Y lo importante es que ustedes, si van a emprender, sepan hacerlo bien. Y aquí en este podcast vamos a volverla a invitar a ella. Y pueden hacer sus comentarios acá abajo si tienen alguna duda al respecto. Muchísimas gracias, Claudia. Mucho gusto y gracias. Un saludo fraterno a toda la audiencia. Llegamos al final de este episodio de Cultura Legal. Gracias por acompañarnos una vez más. Recuerda que el derecho está más cerca de lo que piensas y estamos aquí para ayudarte a entenderlo mejor. No olvides suscribirte, compartir este podcast y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Hasta la próxima en Cultura Legal.